Vale, vale, ya está. Muy bien. Vamos a empezar en breve. Un segundo, que estamos solucionando unas cositas técnicas para que también podáis ver la presentación en el YouTube. Muy bien, pues vamos a empezar. Pues muy buenas tardes, muy buenos días, en función del país en el que nos estáis siguiendo. Primero presentarme, yo soy Carles de Gispert, editor de la editorial Siglantana, y es un placer estar con todas las personas que nos seguís, sabemos que de varios rincones del mundo, y hoy es un placer poder presentar este libro, Afrontar el dolor, y lo más bueno es que tenemos a los dos autores, tenemos a Rubén y a Rebeca, que os hablarán sobre el libro, y luego podréis hacer pues, todas las preguntas que queráis a los autores. Y también tenemos aquí a Josep María Ferrer, al doctor Josep María Ferrer, que luego os lo presentaré. Y nada, de decir un poquito los que no conocéis Siglantana, que somos una editorial, diríamos que tenemos como dos ramas dentro de un mismo árbol. Una es comportamiento humano, que es precisamente de la que hoy hablaremos y de la que presentamos el libro, y la otra rama es de mindfulness, meditación, budismo. Y estas ramas diríamos que forman un mismo árbol y ahondan en unas mismas raíces, ¿no? Que es el conocimiento humano. Pues nada, pues un placer y voy a presentar a los autores. Primero Rubén Nieto. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues Rubén es doctor en psicología clínica, profesor en la Universitat Oberta de Cataluña. Ha trabajado en múltiples investigaciones en dolor crónico, centradas en los efectos de las intervenciones psicológicas, y su principal objetivo es trasladar los hallazgos a la práctica clínica para ayudar a las personas con dolor crónico. Gracias, Rubén. Rebeca Pardo. Hola, Rebeca, ¿qué tal? Pues, Hola, buenas tardes. hola, buenas tardes. Pues Rebeca es doctora en psicología clínica, experta en evaluación y tratamiento del dolor, profesora en las universidades Europea y Autónoma de Madrid. El interés por comprender los procesos que se dan en la cronificación del dolor le llevó a centrar su práctica clínica en la investigación psicológica. El dolor ha despertado su curiosidad desde hace tiempo y ha podido comprobar que las personas que lo sufren consiguen cambiar el impacto que tiene en su vida. Pues recordar a todas las personas que nos estáis siguiendo que este libro ya lo tenemos físicamente, es decir, que lo podéis comprar en la página web o en librerías. Y si estáis en un país de Latinoamérica, hoy lo hemos colgado en ebook, es decir, que ya podéis acceder a él. ¿De acuerdo? Muy bien, y aparte de contar con los autores, tenemos el honor de estar con Josep María Ferrer. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias. Ahora os leo sobre él. Bueno, Josep María Ferrer, aparte de ser uno de los fundadores de Siglantana, también es autor de, no sé, 5 o 6 libros en la editorial Siglantana, ahora no me acuerdo. Sí, se nota que estoy enchufado. Está enchufado, él está aquí enchufado. Y también... no se atreven a decirme que no. Exacto. Y también es el director precisamente de la colección de comportamiento humano. Pues aparte de esto, él es psiquiatra, es psicólogo, es jefe de docencia del Servicio de Psiquiatría, Psicología y Medicina Psicosomática del Hospital Universitario de Aixeus, Barcelona, y es presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Presidente, ¿no, José María? Ya... No, lo fui. Lo fuiste. Es para presumir un poco. Exactamente. Y bueno, y luego él es editor de Psicomática y Psiquiatría, Premio Pavlov al Mérito Científico Profesional, profesor de la Facultad de Medicina de la UAB y coordinador del Máster de Psicología Clínica de la UAB. Muy bien, pues Rebeca y Rubén, todo vuestro. Os dejo aquí ya para que podáis hablar sobre el libro. Genial, muchas gracias, Carles y Josep, no solo por la presentación estupenda, sino por supuesto también por la oportunidad y por la organización de este evento. Y buenas tardes a todas y a todos los que nos oís y los que habéis mostrado interés en conocer este libro. A mí me gustaría comenzar pues clarificando un poco el objetivo del mismo. Voy a empezar diciendo lo que no es, que casi siempre es más fácil. No es un libro de autoayuda, pero nos gustaría que fuera de mucha ayuda, ¿no? Que es diferente. De alguna forma planteamos información,
recursos sobre cómo funciona el dolor, sobre cómo afrontarlo, y pretendemos que sea de alguna manera una experiencia compartida, ¿no? Que cuando alguien lea ese libro y vea cómo se explica el dolor, cómo funciona, se vea reflejado en muchas de estas cosas que relatamos y que a la vez le pueda servir para enfocar la ayuda que pueda necesitar, si es profesional o si personalmente puede encontrar la manera de ir afrontando pues este camino, ¿no? Este proceso de aprendizaje sobre cómo se vive con dolor. Como decía, es un libro para personas que conviven con dolor, también quizá para allegados de personas que conviven con dolor, para comprenderlo mejor. Y creemos también que es un libro útil para profesionales de la psicología en este caso, pero no solo, para profesionales sanitarios que, bueno, pues que también trabajen en el tema del dolor crónico. Hablamos mucho y tenemos muy presente la importancia del tratamiento interdisciplinar, ¿no? Que nos entendamos entre los diferentes profesionales que abordamos el dolor crónico, y consideramos que este libro puede contribuir de alguna forma a entendernos mejor entre todas estas partes, ¿no? Es un libro que, aunque estemos uno primero o el otro, hemos escrito mano a mano, Rubén y yo, y bueno, pues esperamos que sea de mucha utilidad en este sentido. Está bueno, pues estructurado en 3 secciones fundamentalmente, y vamos a contaros algunas de las ideas principales de cada una de estas partes. Cuando quieras, Rubén. Gracias, Rebeca. Paso ya a comentar la primera sección, que es sobre qué es el dolor. Pero antes de ello me gustaría darle las gracias al doctor José María Farré por habernos invitado a escribir este libro en la editorial, también a los editores por el gran trabajo que han hecho, y a Rebeca, de la que he aprendido muchísimo durante el proceso de elaborar el libro. Gracias a todos y a los asistentes también. Entonces, muy rápido, porque queremos dar tiempo a que nos podáis hacer las preguntas que queráis. Comentaros que en la sección sobre qué es el dolor explicamos un poco las diferencias entre el dolor agudo y el dolor crónico, que básicamente son que el dolor agudo es una experiencia que tenemos la mayoría de nosotros en nuestro día a día por algunos motivos, y no suele ser una experiencia problemática, suele ser una experiencia para la que tenemos, bueno, es problemática porque nos resulta molesta, pero tiene una causa normalmente que podemos identificar fácilmente y está muy definida, ¿no? En cambio, el dolor crónico es aquel que se va repitiendo a lo largo del tiempo y no suele haber una causa, digamos, tan clara y un remedio tan sencillo como en ocasiones lo es para el dolor agudo, ¿no? Entonces, en general se dice que el dolor crónico es aquel que dura más de 3 meses, aunque no hay un consenso claro sobre la duración mínima que tiene que tener un problema de dolor. Nosotros apostamos por intervenir lo antes posible cuando el dolor se repite a lo largo del tiempo para poder obtener mejores resultados. Es importante comentar que este problema del dolor crónico, el dolor recurrente, afecta a un 25% de la población. Es decir, 1 de cada 4 personas podrían tener un problema de dolor crónico, ¿no? Lo cual es un problema muy relevante para el que desafortunadamente no se dedican todos los esfuerzos que se podrían dedicar, ¿no? Y en ello también estamos trabajando en incrementar la atención a las personas con dolor, ¿no? Como ha introducido Rebeca, es fundamental el trabajo multidisciplinar para el abordaje del dolor, tanto si es agudo, pero quizá todavía más si es un problema de dolor que se va repitiendo a lo largo del tiempo. Y esto es porque el dolor es un fenómeno biopsicosocial en el que no se puede entender sin tener en cuenta factores de diferente naturaleza. De naturaleza biológica, psicológica y social, diciéndolo de una manera muy simplificada, ¿no? Es importante remarcar que la combinación de los diferentes factores y cómo estos interaccionan es muy diferente de una persona a la otra. Es decir, no hay una experiencia de dolor, aunque sea aguda o que sea crónica, no hay una experiencia de dolor igual. Por lo tanto, es muy importante entender el dolor de cada persona y cómo en esa persona están interaccionando los diferentes factores para acabar produciendo la experiencia del dolor. Y una cosa que nos gusta también enfatizar es que el dolor, independientemente de cómo se produzca, cuál sea la interacción de los factores que acaba produciendo la experiencia, es un problema que es real y que es importante para la persona y que provoca un malestar y por lo tanto tiene que ser abordada y tiene que ser tratada adecuadamente, ¿no?
Entonces, partiendo de este punto de vista de que la experiencia del dolor está afectada por múltiples elementos y que hacer una lista sería imposible porque las combinaciones son interminables y los factores también. En el libro comentamos algunos factores que pueden ser importantes y que os voy a apuntar muy brevemente. Por ejemplo, un factor que puede explicar la experiencia del dolor o que la puede precipitar sería el estrés, ¿no? En situaciones, por ejemplo, en las que sentimos que nos sobrepasan o que no tenemos suficientes recursos para afrontarlas, podemos experimentar estrés. Esto puede hacer que, por ejemplo, tengamos mayores contracturas musculares y un elevado nivel de malestar que nos puede a provocar una experiencia del dolor más intensa o más desagradable o un peor ajuste, ¿no? En el libro también hablamos de lo que son los monólogos disfuncionales, ¿no? Cómo lo que pensamos sobre cuando tenemos dolor puede hacer que nos ajustemos peor a la experiencia del dolor. Se pueden crear cadenas de pensamientos que pueden acabar gobernando nuestra experiencia y hacer que lo que inicialmente sería una cosa adaptativa, como pensamos, puede acabar generándonos una experiencia peor de dolor y un peor ajuste, ¿no? También hablamos en el libro de factores como la atención. La atención es un mecanismo muy psicológico básico que también puede estar afectando a cómo experimentamos el dolor, ¿no? En la medida que tenemos dolor, es lógico que prestemos atención al dolor, es una respuesta innata, ¿no? Pero si dedicamos muchísima atención al dolor, también nos estamos focalizando más en el problema y seguramente lo acabaremos percibiendo con mayor intensidad y nos acabará limitando más, ¿no? Explicado de una manera muy resumida, pero en el libro podéis encontrar más detalles al respecto, ¿no? Y también, por poner otro ejemplo, hablamos en el libro de la importancia que tiene el entorno, ¿no? Cómo las personas que están a nuestro alrededor responden cuando nosotros presentamos un problema de dolor. Lo que ellos hacen, lo que las personas de nuestro alrededor hacen, involuntariamente, seguramente acabará afectándonos a cómo nosotros respondemos y cómo nosotros nos sentimos cuando tenemos dolor. Y bueno, esto es un pequeño resumen de la primera sección del libro. Dejo con Rebeca porque os comentará la sección de vivir con dolor. Genial, Rubén. Pues en la segunda parte hablamos de diferentes aspectos. Uno de ellos, la pregunta que no sé si algunas personas se habrán hecho, que es, ¿podemos aceptar el dolor? ¿Podemos aprender a vivir con el dolor? La idea que tratamos de trasladaros aquí es intentar centrarnos o transmitiros los aprendizajes que sí podemos hacer, ¿no? Y los aprendizajes que en este proceso en el que aparece el dolor y se cronifica, quizá en muchos casos, vamos a ir sufriendo en cuanto a aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, uno de los aprendizajes básicos y transversales a muchas experiencias que vivamos con dolor es aprender a vivir la pérdida en el sentido de todo lo que dejo de hacer o todo lo que dejo de ser cuando esto aparece. Esta pérdida después se transforma en que tengo que construir de alguna forma otros hábitos, otros objetivos, otras formas de estar en el mundo, ¿no? Pero en un primer momento hay un aprendizaje de, oye, ya no funcionan las cosas como antes, ya mis objetivos pueden haber cambiado y tengo que adaptarme a ello, ¿no? Este es uno de los grandes aprendizajes, la pérdida. Otro de ellos es la incertidumbre, porque en muchos casos, y depende mucho obviamente del síndrome doloroso, vamos a no poder predecir en todos los casos cuándo va a volver a aparecer un nuevo episodio de dolor. Incluso en algunos síndromes el proceso diagnóstico es muy largo, complejo y no nos queda otra, ¿no?, que convivir con la duda. Bueno, vamos poniendo incluso a lo largo del libro algunos casos, ejemplos, secciones de curiosidad, de ¿sabías qué?, donde vamos intentando transmitir de forma dinámica pues cómo funcionan estos procesos. Finalmente, hablamos de la aceptación del dolor, ¿no? Que quizá algunas personas han asociado lo de aceptar el dolor con tirar la toalla de alguna manera, ¿no? Bueno, lejos de esta visión, que no es, sí se ha encontrado que aceptar el dolor, en el sentido cuando no lo podemos cambiar, dejarlo como en una pestaña de fondo, pero seguir haciendo nuestra vida, existir a pesar del dolor, vivir a pesar del dolor, se ha asociado con mejores niveles de funcionamiento en general, ¿no? Con lo cual este también suele ser otro aprendizaje importante a realizar en este proceso.
hablamos de uno de los temas olvidados desde mi perspectiva, y no solo desde nuestra perspectiva y de forma contrastada, que es desde de la sexualidad, ¿no? Es la gran olvidada, sin dudas, y es cierto que se ha encontrado que personas con dolor crónico, una buena parte de personas que lo padecen tienen también dificultades sexuales. Por el dolor, por la incapacidad para realizar algunos movimientos, por aspectos relacionados con la medicación, bueno, pues por muy diversos factores, ¿no? Así que hacemos un repaso de cuáles son estos factores que afectan a esas dificultades sexuales e incluso hablamos de algunas enfermedades dolorosas y de cómo afecta exactamente el dolor a la sexualidad. Luego hay uno de mis capítulos favoritos, porque tenemos que tener favoritos, esto es una realidad, ¿no? Y es el de cómo la sociedad también o sea, claro, como seres sociales, estos aprendizajes de cómo se aborda el dolor nos influyen irremediablemente, ¿no? En nuestra propia percepción de dolor. Así que hay un capítulo que se llama, vamos a ver si no lo digo mal, Tiranía y Sociedad, puede ser, que habla de algunas lecturas que se hacen o algunos intentos de ayuda quizá por parte de la sociedad, de allegados, que nos transmiten a veces mensajes de que, bueno, pues que tenemos que aprender de cualquier experiencia y que todo va a salir bien, ¿no? Aunque en absoluto lo estemos viviendo así en ese momento. Bueno, pues ponemos ahí un punto de contraste con respecto a que esa positividad, aunque pueda funcionar muy bien para algunas personas y el mensaje de fondo es de ayuda y de ánimo, no siempre las personas que están viviendo con dolor lo perciben así en ese momento, ¿no? Y a veces pueden percibir incluso como una exigencia de, ostras, debería aprender de esta experiencia, debería llevarlo bien y no lo llevo bien. Bueno, pues hay cabida para vivir el dolor de muy diversas formas y no tiene que ser esta lectura, digamos, tan positiva en todo momento la que, bueno, pues la que nos guíe, ¿no? Después tenemos una tercera parte que continúa Rubén contando. Muchas gracias, Rebeca. La tercera parte es sobre la intervención psicológica en dolor, ¿no? Como veníamos diciendo desde el inicio, la intervención tiene que ser multidisciplinar. Intervienen profesionales de la medicina, de la psicología, la fisioterapia, enfermería, terapeutas ocupacionales y muchos otros profesionales pueden intervenir en el ámbito del dolor en la medida que es una experiencia muy compleja, como hemos comentado. Nosotros hemos centrado el libro en la intervención psicológica, dada nuestra profesión y dados los objetivos del libro que os comentaba Rebeca al inicio, ¿no? Es por ello que las técnicas que hemos comentado brevemente en el libro son técnicas psicológicas. Es importante remarcar un par de cosas sobre este capítulo, creo, bueno, varias cosas, pero un par de ellas son muy relevantes. Una es la necesidad de hacer un análisis funcional, que nosotros decimos de manera técnica, de la situación, de la situación y la experiencia concreta de la persona, es decir, establecer un mapa, una guía de intervención específico para cada persona que seguramente va a ser diferente y nos va a indicar qué técnicas vamos a utilizar y de qué manera vamos a intervenir en función de las relaciones que haya entre los diferentes factores que explican su problema, ¿no? Entonces, como os podéis imaginar, la intervención para cada persona será muy específica y muy individual, ¿no? Aunque nosotros hayamos comentado en el libro de una manera más simplificada algunas técnicas de intervención, os remarcamos que no todas ellas son aplicables a todos los casos y a todas las situaciones, ¿no? También nos gusta remarcar que, bueno, hemos explicado en el libro un poco, hemos intentado explicar en el libro un poco el porqué de la intervención desde la psicología en el dolor, ¿no? Y bueno, es porque el dolor es en parte también en conducta y el objeto de estudio de la psicología es la conducta y por eso tiene importancia y podemos aportar desde la psicología a que podáis entender las personas con dolor mejor vuestros problemas y también que os podáis adaptar mejor a los problemas de dolor, ¿no? Pues eso es importante. También es importante que el hecho de quitar un poco el estigma de la psicología que a veces hay, ¿no? Que acudáis al psicólogo para manejar el problema de dolor no quiere decir que tengáis un problema de salud mental estrictamente de manera necesaria, sino que tenéis un problema de salud que es el dolor y que necesita una intervención por parte de diferentes profesionales, ¿no?
Entonces, en este capítulo, aparte de estas justificaciones, introducimos algunas técnicas a modo de ejemplo y a modo de que son las que se utilizan más, pero vuelvo a insistir en que dependerán de cada persona en concreto, ¿no? Entonces, la intervención suele empezar en muchas ocasiones con la psicoeducación. La psicoeducación es básicamente explicar a la persona con dolor todo un poco lo que hemos ido comentando en el libro de manera más extensa, qué es el dolor, las relaciones que se pueden establecer entre los diferentes factores, cómo se produce el dolor, la experiencia multidimensional del dolor y un largo etcétera, ¿no? de cosas en relación al dolor. Después, una cosa que puede ser de utilidad también en la mayoría de los casos es la de fijarse objetivos, los objetivos que quieren conseguir las personas con dolor siguiendo una intervención, ¿no? En ese sentido, nosotros insistimos en que los objetivos tienen que ser específicos, estar especificados de manera muy concreta, tienen que ser medibles, tienen que ser, es decir, se tienen que poder valorar si se han conseguido o no, tienen que ser realistas y también tienen que establecerse en un tiempo determinado. No valen objetivos como, por ejemplo, quiero que mi dolor desaparezca. Es un objetivo que seguramente muchas personas con dolor quieren, pero es muy genérico y para poder conseguirlo se tienen que establecer objetivos más específicos y más adaptados en un tiempo determinado, ¿no? También hablamos en el libro, en la parte de intervención, de la necesidad de distribuir las actividades de manera progresiva. Cuando tenemos problemas de dolor que se repiten a lo largo del tiempo, lo que intentamos es que los días que nos sentimos bien, intentamos hacer las cosas que no hemos podido hacer los días anteriores. Si yo, por ejemplo, me encuentro mal durante toda la semana y el jueves me encuentro bien, me levanto y me encuentro bien, pues a lo mejor aprovecho para hacer todas las cosas que no había hecho el lunes, martes o miércoles. Esto, que puede parecer una buena idea para recuperar las tareas que tenía pendientes, puede resultar contraproducente porque haré tantas cosas el jueves que me encontraré mal, quedaré exhausto y seguramente el viernes, sábado y domingo lo pasaré muy mal, ¿no? Entonces, nuestra idea que presentamos en el libro es que lo ideal es establecer un nivel de actividad que se pueda llevar diariamente, intentar mantener ese nivel de actividad e incrementarlo, si un caso, progresivamente, muy progresivamente, pero intentar siempre mantener un nivel muy parecido de actividad. Hablamos, entre otras cosas, también de lo que hablábamos de los monólogos disfuncionales, cómo podemos pensar de una manera más adaptativa. Hablamos también de cómo focalizar la atención y cómo manejar la atención, entre otras técnicas, ¿no? Y por último, en este capítulo hablamos de un aspecto que consideramos también muy importante, que es el tema de las terapias alternativas o pseudocientíficas. Lo cierto es, nos referimos a terapias que prometen eficacia y no han probado los resultados siguiendo los métodos científicos. Nosotros hemos intentado presentar todo lo que hemos presentado en el libro basado en la evidencia científica, ¿no? Pero las personas con dolor muchas veces reciben alternativas de intervención o reciben publicidad sobre alternativas de intervención que no han probado sus efectos a través del método científico establecido, ¿no? Lo que caracteriza a estas terapias alternativas o científicas es que pueden tener efectos negativos. Bueno, todas ellas tienen efectos negativos, ¿no? Lo que depende de la magnitud de estos efectos. Puede ser que simplemente no tengan efectos para mejorar el dolor, eso sería casi que yo diría el mejor de los casos, pero pueden tener efectos mucho más perjudiciales para la salud, incluso que pueden poner en compromiso la vida de la persona, ¿no? Y todas ellas suelen tener un componente negativo que es muy claro, que es la pérdida económica, porque generalmente se hacen con un efecto lucrativo y bueno, tienen un coste asociado. Entonces nos podríamos preguntar, y nos preguntamos en el libro también, ¿por qué si tienen las pseudoterapias o pseudociencias efectos negativos que son bastante claros, la gente las utiliza? Pues bueno, tanto en problemas de salud como podrían ser el cáncer como el dolor crónico, la gente utiliza las pseudoterapias en el sentido de que tienen una población que es muy vulnerable, que está buscando una solución para su problema y te prometen una solución, ¿no? Y en cierta manera nos explican lo que queremos oír en ese momento en que nos sentimos más vulnerables y de esa manera acabamos comprando la solución, ¿no?
Son casos, por ejemplo, muy llamativos los que se han producido en, algunas personas con cáncer que han dejado de seguir las prescripciones terapéuticas de sus oncólogos para seguir una cura milagrosa y han acabado perdiendo la vida, ¿no? Porque han encontrado en la pseudoterapia una esperanza, digamos, de solucionar su problema. Y además también en las pseudoterapias, las pseudociencias se suelen presentar al público como científicas, ¿no? Todo esto hace que seguramente, y otros factores, seguramente pues que la gente acabe utilizándolas. Y bueno, hasta aquí creo que es lo que de manera muy resumida os queríamos comentar y también queríamos daros el máximo tiempo posible para intentar contestar las preguntas que tengáis. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Rubén y Rebeca, por la explicación sobre el libro. Que vuelvo a repetir, lo tenemos aquí ya bien publicadito, que podéis acceder y comprarlo. Y no sé, Josep María, si quieres hacer alguna reflexión. Aquí ya tenemos un par de tres preguntas tengo que me han hecho una por el WhatsApp. Yo creo que es mejor que le dejemos a la gente que vaya preguntando y luego, por si acaso, al final. Vale, muy bien, perfecto. ¿Bien? Muy Porque bien. ya también he visto unas preguntas y son muy interesantes. Sí. Por ejemplo, Ana Bobadilla, que es de Colombia, que nos está siguiendo, dice, ¿cómo abordar también el dolor emocional? ¿Podrían darnos algunas ideas, por favor? Ella hablaba de que Alana Boadilla... sí, esto. Desde Guatemala nos saluda. Dice que ella padece un dolor crónico tipo neuropatía y pregunta, pues, cómo abordar el dolor emocional, ¿no? Si tenéis algunas ideas o... Rubén, no sé si quieres tú contestar o me lanzo y cualquier cosa complementar. Lánzate. Bueno, pues probablemente, bueno, siempre digo que la palabra preferida de psicólogas y psicólogos es depende, así que aquí no iba a dejar de usarla, obviamente. Claves para la gestión del dolor emocional. Imposible responder a esto, ¿no? Y parte de lo que planteamos en el libro es, tendremos que ver en cada caso, por ejemplo, qué provoca el dolor emocional. Pero bueno, en el fondo voy a dar alguna clave que tiene que ver con esta respuesta exactamente, ¿no? Y es, pues el primer punto para gestionar ese dolor emocional quizá pase por entenderlo, por ver de dónde viene, por ver qué me afecta, por ver cómo me afecta, cuándo, ante qué situaciones, de qué manera, cómo reacciono yo. Este sería un primer punto, ¿no? Aprender en cada caso cómo nos afecta, por qué se produce ese dolor emocional, ¿no? Hay veces que podemos resolver de forma autónoma ese dolor emocional. ¿Quién no tiene dolor emocional, ¿no? ¿Quién lo sufre en la vida o quién no tiene momentos de tristeza, de malestar, de ansiedad? Son emociones que forman parte de la vida, ¿no? Otra cosa es cuando esta situación se alarga en el tiempo y empieza a resultarnos desadaptativa, ¿no? Bueno, el dolor producido por la pérdida de un ser querido, esto es una de las vivencias también que vamos a tener, que nos va a tocar, ¿no? Afrontar en la vida. Y algunas de estas experiencias quizá no tengamos siquiera que hacer algo demasiado activo para afrontarlas, ¿no? Porque hay una parte que tiene que ver, desde luego, con lo que hacemos, pero otra parte tiene que ver con pasar o afrontar ese propio duelo, ¿no? Desvincularnos emocionalmente de esa persona es un proceso largo y complejo. Y la verdad es que no hay claves únicas para todas las personas, ¿no? Porque probablemente estaríamos equivocados al darlas, ¿no? Y si existieran claves únicas para todas las personas, pues quizá al leerlas en un libro nos funcionaría y resolveríamos. Y lo cierto es que cada uno tenemos que encontrar de dónde viene, ¿no? Ese dolor emocional. Esta sería mi perspectiva. Gracias por la pregunta, que es además interesante, aunque enorme, ¿no? Como me siento incapaz de responder algo como muy específico. Muy bien, muchas gracias, Rebeca. Enric Bonsoms, que es un gran amigo de la editorial, que nos sigue en todas las... Hola, Enric, ¿qué tal? Pregunta... También conozco. También conoce a José María, sí, que ya lo ha dicho. Enric Bonsoms pregunta, ¿podríamos incluir o catalogar como dolor un problema psicológico que acarree un dolor que no denominaríamos físico? Vaya, vaya. Está la marinera.
Bueno, es que yo creo que aquí, si entiendo bien tu pregunta, yo creo que aquí nosotros defendemos es la necesidad de entender siempre el dolor como un fenómeno multidimensional, independientemente de si se origina por una parte o por otra, ¿no? Al final la experiencia es una experiencia que confluye en todos los factores y acaban originando la experiencia. A mí en especial no me gustan los términos que utilizamos a veces los psicólogos de dolor psicosomático, de dolor psicógeno, de dolor, bueno, y una serie de factores de términos de este tipo. No me gustan nada, ¿no? Porque acaban etiquetando el dolor como de una esfera, pero el dolor psicógeno que a veces utilizamos en el mundo de la psicología para clasificar un tipo de dolor en el que no hay una causa orgánica, finalmente, si la persona está experimentando dolores porque su cerebro está funcionando y se están ocurriendo una serie de mecanismos y hay un correlato fisiológico y un correlato biológico, ¿no? Y al final siempre es una experiencia multidimensional, que es lo que yo creo que tendríamos que defender y insistir en ese tema. No sé si va por ahí tu pregunta, Enrique. Cualquier dolor afecta psicológica y emocionalmente a la gente, ¿eh? Esto es evidente, ya lo has dicho tú, Rebeca también, ¿no? Y es la pregunta por la que iba al inicio, ¿no? De la gestión emocional. Pero yo creo que esto ha sido uno de los, con perdón, Carlos, que intervengo, es un minuto. Yo creo que esto ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido no ya la psicología, sino la medicina. Yo recuerdo esta expresión que ahora ya utilizan menos los médicos, cuando ve una persona con un dolor o con una somatización que no fuera un dolor, le decían, usted no tiene nada, tiene que ir al psiquiatra o al psicólogo. Con lo cual el psiquiatra y el psicólogo nos convertíamos en los especialistas en la nada. Claro, esto es terrible, ¿no? O sea, que como es psicólogo, pero hombre, ¿cómo no vas a tener reacciones psicológicas ante el dolor crónico? Tienen mucho que ver, precisamente como has dicho muy bien, Rebeca. Por lo tanto, yo creo que esto es muy importante y lo digo y pues lo remarco porque el libro arranca así, o sea, arranca así, liquida, hay que liquidar esto de el dolor es dolor, te duele, ya está, es igual, el origen ya lo veremos, ¿no? Por lo cual os agradezco mucho y perdona Enrique Monson, sé que te haya comido una parte de tu tiempo. Adelante, adelante, Carlos, perdón. Muy bien, no, tranquilo. Mira, Sonia Laguna Chamizo os pregunta, ¿a qué pseudoterapias te refieres? ¿Podrías nombrar alguna en concreto? Rebeca, si quieres, o Rubén, como queráis. Venga, Rebeca, si no recuerdo mal, pero lo podemos facilitar incluso a través del chat, hay algunas asociaciones y organismos que se encargan de listar estas pseudoterapias, ¿no? Con lo cual podemos mencionar algunas, pero lo cierto es que hay una lista amplia de pseudoterapias y también es un listado que se va actualizando en función de la evidencia. Bueno, pues por poner un ejemplo de algo conocido, podría ser el Reiki, podría ser la acupuntura, aunque esta está un poco más reñida en el caso del dolor. Simplemente remarcar lo que muy bien planteaba Rubén sobre que la quiropráctica. eso es, una pseudoterapia no ha seguido ese método científico para demostrar su eficacia y muchas veces quizá incluso se aplica a algo para lo que o no funciona o no se ha demostrado que funcione siguiendo este método, ¿no? Por ejemplo, la acupuntura es verdad que es una de las más polémicas de las que podría mencionar y me consta que incluso dentro de la medicina hay muchos estudios y muchos autores que no plantean que sea una pseudociencia. Hay espacio para el debate, no obstante, ¿no? No es que haya una respuesta única. Pero, por ejemplo, la acupuntura es un ejemplo también, no solo para el dolor, sino cuando, por ejemplo, se utiliza la acupuntura para la depresión, ¿no? O el Reiki, o estos serían algunos de los ejemplos, ¿no? Y con respecto a acupuntura, insisto, hay un gran espacio de debate sobre los mecanismos, ¿no? A veces, dentro de las pseudoterapias, no es solo que no se haya demostrado su eficacia, sino que los mecanismos que explican o que supuestamente explican por qué funciona, digamos que no estén contrastados, ¿sí? Como los procesos que hay detrás que explican que eso funciona. Muy bien, Rebeca. Gracias.
Luego hay una pregunta que creo que es muy interesante, que pregunta Estrella Lamas y hay otra persona que luego la vuelve a repreguntar, que es ¿qué diferencia hay entre dolor y sufrimiento? Si es que hay alguna. Yo creo que sí. Venga, lanzaros, autores. Una pregunta bien compleja también. Hay preguntas hoy de nivel. Nosotros cuando tenemos dolor yo creo que lo asociamos a algo más problema de salud, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque entendemos tradicionalmente. Evidentemente el dolor genera casi siempre sufrimiento, ¿no? Pero puede haber sufrimiento sin dolor, pues sí, sí. Y dolor sin sufrimiento, bueno, es un tema muy amplio y general que yo casi no me atrevería a contestar. No sé si tú, Rebeca, aportarías alguna idea al respecto. Bueno, diría que el dolor lo vamos a experimentar, es un mecanismo adaptativo que va a estar ahí, ya sea agudo o crónico, ¿no? El dolor es inevitable si hablamos de dolor en los términos del libro. Y el sufrimiento, como tal, no tiene por qué estar siempre, no tienen por qué asociarse dolor y sufrimiento, ¿no? No tienen por qué ir acompañados, aunque a veces sí. Y de esto también hablamos en el libro, ¿no? Cuando hablamos de esos aprendizajes que supone convivir con el dolor, pues la idea es que podamos aprender a convivir con el dolor y que éste no genere constantemente sufrimiento. Puede generar emociones como ansiedad, como tristeza, como la vida, ¿no? Que también generará esas emociones, pero no necesariamente que vaya aparejado siempre que aparezca el dolor, el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento aparecerá a lo largo de la vida, idealmente no siempre asociado a dolor, ¿no? Podremos sufrir en diferentes momentos por diferentes razones. El dolor nos podrá causar sufrimiento en algunas ocasiones, pero también podemos aprender a que el dolor no nos cause sufrimiento siempre, ¿no? Sí, hay una persona que sí, ha reaccionado por el tema de la acupuntura, imagino, que supongo que a él le habrá ido muy bien, ¿no? Y él dice, se llama Alpera Tarín, dice, la acupuntura tiene miles de artículos científicos, comenta él, y bueno, no sé si tenéis algo que decir. O... Bueno, yo he estado leyendo lo de los comentarios en el chat, este comentario y algunos otros sobre la evidencia. Y también hay alguna pregunta sobre el mindfulness, si puede ser efectivo, si tiene evidencia, que quizás las podemos unir todas bajo el mismo tema de lo que dice la literatura disponible, la literatura científica disponible. La literatura científica disponible dice que para los problemas de dolor crónico recurrente, como decíamos, las intervenciones tienen que ser multidisciplinares, incluyendo diversos profesionales, ¿no? Fisioterapia, enfermería, medicina, terapia ocupacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de estos profesionales estaría la psicología, y dentro de la psicología lo que parece que tiene mejores resultados es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? También más recientemente están haciendo algunos estudios que prueban lo que serían las terapias, las denominadas terapias de tercera generación, que incluyen el mindfulness, y parece que están teniendo también resultados positivos, aunque aquí la evidencia no es tan elevada, en el sentido de que seguramente no hay tantos estudios hasta el momento, es algo que se está probando más recientemente, ¿no? Entonces, lo de la acupuntura y otras alternativas terapéuticas, todas las guías que tenemos disponibles incluyen la perspectiva, digamos, multidisciplinar que os comentábamos, que implican ayudar a la persona a reactivarse física y psicológicamente, pero no incluyen, digamos, la acupuntura como un componente terapéutico en general. Vale. Otra cosa es que pueda asistir a algunos estudios muy puntuales para alguna patología muy en concreto, pero en términos generales para los problemas de dolor crónico no tendríamos evidencia científica más allá de lo que os comentamos del tratamiento multidisciplinar. Sí, bueno, Ana, yo creo que Rubén ya te ha contestado que el mindfulness puede ayudar en el manejo del dolor, ¿no? Sí, sería puntualizar que seguramente nosotros nos gusta hablar de niveles de evidencia y la cantidad de estudios que hay detrás de ello, ¿no? Y el mindfulness dentro de las terapias de tercera generación no tienen tanta evidencia porque se han empezado a estudiar en el ámbito del dolor mucho más recientemente.
Entonces, yo, mi opinión es que puede ser útil dentro de un marco de intervención más global de la terapia, pero aún hay evidencia tan dura o tan elevada como las técnicas más clásicas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el mindfulness, que no es solo una terapia, esto, en la colección que dirige Carlos y que dirige con el profesor García Campayo, es evidente que no es solo una terapia, es una forma de ver las cosas. Pero los clínicos, que sí que nos interesa, es las evidencias científicas. El mindfulness, al igual que otra terapia de tercera generación, que ahora va a salir un libro pronto en nuestra editorial, que es la de aceptación y compromiso, pues son técnicas que sus autores, lo que están, o los que han defendido esa estrategia como clínica, lo que están haciendo es buscar evidencias y a veces las encuentran, a veces no. Yo creo que tiene razón Rubén, tiene razón Rebeca. Lo que hay que buscar es evidencias, punto. No hay ningún problema. Si vale, vale. Y si no vale, no vale. Y si vale igual que un placebo, pues no vale tampoco. Porque para eso utilizo el placebo y ya está, que es más barato. Dicho, a veces, aunque hay placebos muy caros. Pero dicho esto, creo que lo que hay que pedirle al mindfulness, la aceptación con compromiso, igual que se lo hemos pedido a otras técnicas, es lo que ya están haciendo, intentar encontrar evidencias científicas, que las encuentran en algunos casos, otras más, otras menos, pero así es la vida terapéutica, ¿no? También pasa con fármacos esto, no tenemos que preocuparnos. Si hay evidencia científica, todo va a ir bien. Para el mindfulness y para lo que sea. Muy bien, muchas gracias, José María. Hay otra pregunta que nos pregunta Noelia Cayuela, que dice, de la diversidad en la intervención, ¿habría alguna técnica que fuera común a utilizar para una gran mayoría de los casos, independientemente de la historia particular? No sé si la acabáis de entender, Rebeca, esta pregunta. Sí, creo que, no sé Perfecto. si Rubén trataba de responder también antes un poco a esto con el manejo de los niveles de actividad. De nuevo, sería complejo encontrar como una intervención que funcionara para todo el mundo, como si, digamos que los problemas en dolor crónico o los problemas que acompañan se dieran siempre igual en todas las personas, ¿no? Incluso es que, claro, hablamos de dolor crónico de forma muy global, pero es verdad que cada síndrome de dolor quizás sí ahí pudiéramos afinar un poco más. Oye, en fibromialgia hay alguna técnica en particular que sea bastante frecuente, en dolor lumbar hay alguna técnica más frecuente, pues quizá ahí podamos afinar, pero hablar de dolor crónico en general es difícil concretar, ¿no? Por intentar tratar de responder, bueno, pues por ejemplo esto, ¿no? El manejo de los niveles de actividad, que yo creo que antes Rubén ponía un ejemplo, suele ser un punto bastante frecuente a valorar. Esto que decíamos de hay momentos en los que cuando tengo un buen día intento hacer todo, me sobrecargo y al día siguiente tengo más dolor, dejo de hacer cosas y empiezo a tener esos picos de actividad que al final influyen en mi estado de ánimo, incluso contribuyen al dolor. Esta podría ser una forma de intervención o procedimientos para abordar este problema también bastante habituales. Otro clásico también suele ser el miedo al movimiento en algunos tipos de dolor, ¿no? He pasado dolor con algunos movimientos, he sufrido y ahora intento alejarme de aquello que me hace daño, ¿no? Sin embargo, hay procesos de recuperación que inevitablemente requieren ciertos movimientos y requiere enfrentarse a la posibilidad de que me duele, incluso no hacer cosas con dolor, quizás y con molestias y sobre todo enfrentándome al miedo, ¿no? De que me pueda doler. Esto sí se ha encontrado que suele ser algo bastante frecuente como factor que mantiene o que cronifica algunos procesos de dolor, como el dolor lumbar crónico. Así que estrategias que dirijan a la persona a, pues esto, ¿no? Afrontar el dolor, afrontar el miedo al movimiento, podrían ser algunas de las técnicas más comunes. No sé si Rubén, tú tienes otra perspectiva. No, totalmente de acuerdo, Rebeca. Muy bien, pues iremos acabando, pero hay alguna preguntita más. Por ejemplo, esta no se me había saltado, ¿no? Daniel Montalvo os pregunta, ¿puede ocurrir que el doliente se victimice y que sea difícil sacarlo de ahí, bueno, porque recibe algún tipo de beneficio? Pues
Sí, yo había leído esa pregunta antes en el chat y también estaba leyendo ahora la de los mitos, que quizá tiene relación con esta pregunta. Y Sí. también había otra, creo antes, a ver si las podemos unir A ver, Rubén, varias a ver en si una. podemos. Había otra de cómo manejar la relación con los allegados. Sí, Y quizá todas tienen relación porque se implica la interacción con la sociedad o con los más próximos, ¿no? Es cierto que hay muchos mitos en relación al dolor y afectan a la experiencia del dolor, ¿no? Un mito muy claro es que había hace no muchos años, a lo mejor hace 20 o 30 años, se creía que los niños no experimentaban dolor, con lo cual era muy grave en el sentido de que no se les aplicaban medidas para aliviar el dolor cuando se les daba. De hecho, todavía hoy en día cuando les ponemos vacunas a los niños no les aplicamos ninguna medida para aliviar el dolor, con las consecuencias negativas que implica de que muchos de ellos cogen miedo a los procesos de médicos, etcétera, etcétera, y hay mucha evidencia disponible en cuanto a tratamientos que podríamos aplicar de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, socialmente hay muchos mitos que acaban afectando a la experiencia del dolor. Por otra parte, como nos comunicamos con los otros, cuando tenemos dolor es muy importante en el sentido de que siempre que hay un problema de salud, y también el dolor lo es difícil y es una experiencia subjetiva y es una experiencia que es muy personal, es difícil hacer que los demás la que entiendan nuestras necesidades y explicarlo todo de una manera empática y de una manera asertiva, ¿no? Que nosotros decimos, expresar nuestras necesidades y que los demás lo entiendan. Todo esto es complicado y es un aspecto que también hay que trabajar, ¿no? Con las personas que nos rodean. No sé si más o menos he podido aglutinar algunas preguntas. sí. Muy bien. Sí, luego, mira, una cosa que Lola dice, gracias por la conferencia, le pregunto si contemplan en el libro Trabajar el dolor desde la perspectiva de mindfulness. Decirle que hay un libro de Javier García Campayo, que es el prestigioso psiquiatra, que se llama Cómo reducir el sufrimiento con aceptación y mindfulness. Y también tenemos libros, es decir, que Lola, que sí que hay libros que contemplamos con la relación con el dolor, ¿vale? Y yo, no sé, la última pregunta, si os parece bien, que es María Conejo López. Ah, no, perdona, no, es que es un espectador anónimo que dice, en el dolor crónico, cuando hay sensibilización central, ¿cuál es el abordaje psicológico para cuándo psiquiatras y psicólogos en unidades del dolor? Esto ya es una pregunta bastante específica, Es pregunta de matrícula, de honor. Es la teoría de la sensibilización central, es una de las últimas grandes teorías de la psicosomática, palabra horrible, por cierto, pero que se sigue manteniendo, pero yo dejo que los autores, que seguro que saben más que yo, pero es una pregunta de matrícula de honor, al anónimo se lo digo. Venga, va a la sensibilización central, que es toda vuestra. ¿Quién? Rebeca, va. Bueno, trato de responderme. Ya te he dicho que era de matrícula de honor. Bueno, al final, tratando de reducir o de simplificar un poco la respuesta, que haya un proceso de sensibilización central no es incompatible con que el dolor nos afecte psicológicamente más o menos que haya un dolor sin un problema de sensibilización central. No sé si me explico, ¿no? ¿Qué es la sensibilización central? Por cierto, Rebeca, quizá que lo aclare. Muy resumida, tiene que ver con cuando digamos que circuitos o aspectos relacionados con el sistema nervioso central están afectados, alterados, y aunque no hay una lesión tisular, digamos, pues hay dolor y ese dolor es, bueno, pues permanente, etcétera. Más o menos. Entonces, independientemente de que el dolor se mantenga porque hay un proceso de sensibilización central o se mantenga por otras razones, lo cierto es que el sufrimiento que puede ir acompañado, pues quizás se pueda abordar psicológicamente cuando es el caso. Y esto, no, o sea, quiero decir, el origen del dolor o lo que mantiene el dolor, si es sensibilización central o no, no necesariamente tiene que cambiar el tratamiento psicológico, ¿no? El cómo nos afecte el dolor no va marcado necesariamente por su origen. Esto es lo que yo respondería, pero aprovecho que tengo un turno de palabra para comentar dos cosas más, que me ha gustado mucho esto de cuándo psiquiatras y psicólogos en las unidades del dolor. Pues yo también quiero hacer esa pregunta, no sé quién me la puede contestar, pero bueno, ojalá
que todo el trabajo que hacemos en investigación, en divulgación, contribuya a sensibilizar no solo a personas con dolor, sino a las personas que tienen el poder en las organizaciones para ejecutar estos cambios, porque ahí también está la cuestión, ¿no? Quería también aprovechar para contestar un poco más a la pregunta de Mara, que además me hace mucha ilusión que esté por aquí, y como es también de mi capítulo preferido, ¿no? De cómo afectan estos mitos que socialmente existen sobre el dolor y cómo afecta la vivencia y de qué manera, pues también, de nuevo, complejo responder de forma completa, pero diría que al ser experiencias privadas que no siempre compartimos con todo el mundo, que no siempre vivimos un proceso que vamos experimentando a veces de forma individual, y lo que diga la sociedad sobre cómo tengo que vivir esa experiencia, lo que tengo que sentir, lo que es normal, lo que no es normal, afecta tremendamente. Puede hacer que no vaya a un especialista porque, bueno, esto que siento debe ser raro, ¿no? O debe ser, bueno, pues si la radiografía no salió nada, pues, bueno, pues entonces debe ser que es cosa mía, ¿no? Pues entonces debe ser que, o sea, las creencias que tenemos sobre cómo funciona el dolor al final guían nuestro comportamiento, con lo cual puede que a veces haga que no pida la atención que necesito. Creo que en el caso de la sexualidad es muy claro, ¿no? Asumo que como tengo un problema de dolor no puedo disfrutar de esto y entonces directamente ni siquiera busco mejorar esto o hablarlo de forma directa en la consulta. Oye, mira, los antidepresivos me generan esto, o la medicación para el dolor hace que no tenga o hace que tenga estos problemas sexuales. Bueno, pues como creo que no tengo que disfrutar de ello porque tengo una enfermedad y tengo más cosas importantes de las que ocuparme, directamente ni siquiera me permito preguntar por otras, ¿no? O, por ejemplo, la propia vivencia de, oye, como es una experiencia complicada y que genera sufrimiento en muchas ocasiones, entonces, bueno, pues podrás aprender de ella, tienes que sacar algo positivo y tendrás que superarlo con una sonrisa. Bueno, pues cuando esta vivencia se aleja de lo que se supone que tiene que ser, esto suele generar ahí sí sufrimiento y afecta a cómo vivo el dolor. Oye, has conseguido sensibilizarme incluso periféricamente, ¿eh? Ha sido magnífico. Carlos, tú mismo. Yo tenía un par de cosas que decir, pero tú mandas. No, es que aquí por lo que se ve hay otras preguntas. Hay más Generalmente preguntas, las he visto. intentamos no alargarnos más de una hora, pero bueno, oye, también podemos contestar alguna más, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Por ejemplo, a ver. Es que esto es ya muy. Maite Serrat dice, según mi opinión, el tratamiento psicológico, si cambia según la naturaleza del dolor, pero esto ya nociplástico, neuropático, entonces, puede llegar a ser completamente diferente. Neuropático, nociceptivo. Nociceptivo. Son palabras mayores, ¿eh? Esto ya, no sé, es quizás un poco ya técnico, pero si queréis también para contestar a... Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo, Maite. De hecho, es lo que veníamos comentando desde el inicio, que prácticamente la intervención debería ser casi particular, cómo finalmente se configura para cada persona en función de las características y de la persona, características de todo tipo y entre ellas en función de la problemática que tenga, de cómo se puede clasificar el tipo de dolor, también tiene relación en cómo acabemos configurando el programa de tratamiento, ¿no? Muy bien, pues creo que ya... Bueno, vamos a contestar la última, ya que estamos ya para acabar toda la... Estrella os pregunta, ¿lo que comentáis tiene relación con lo que llamamos disestesias? Dios. Pero quizá primero sería explicar qué son las disestesias para mí, por ejemplo, y supongo que para también parte del público. ¿Os animáis, Rebeca, Rubén? Pero ya la última, ¿eh? Acabamos con un buen nivel. Yo la verdad es que si soy muy honesta no tengo experiencia y no he escuchado mucho hablar de disestesias. Entiendo que es como un dolor, como una sensación incómoda a nivel táctil. Y la pregunta era, lo que comentáis tiene relación con las disestesias, pues perdonad que no sé a qué nos referimos con lo que comentamos, a lo de sensibilización central, ¿lo referíais quizá? No lo sé exactamente. Como... Ok. Pues honestamente no sabría decirte si en estos procesos de disestesias siempre se explica por sensibilización central. No estoy segura, diría que los procesos de sensibilización central pueden estar presentes en muchos síndromes, ¿sí? Pueden estar presentes en fibromialgia,
muchas enfermedades con dolor crónico. Y no estoy segura de que siempre se asocien con algunos fenómenos como este en concreto que comentas de la disestesia, ¿no? No estoy seguro si siempre que hay esta disestesia es porque hay un proceso de sensibilización central. No sabría decirte la verdad. Lo siento. No, sin embargo, hay algunos trabajos, como tú has dicho, hay muchas enfermedades, por ejemplo, trastornos funcionales del intestino, ¿no? Que es lo que más he estudiado, que interviene en la sensibilización central tanto para abajo como la que viene para arriba, que se le queda aquí, ¿eh? Las disestesias podrían ser un ejemplo de que por qué hay este espasmo del intestino ante preocupaciones del estrés. Pues también puede haber disestesias que se provoquen y que se parezcan al funcionamiento del dolor. Es decir, esto es lo esencial, no estamos hablando solo de dolor, sino de otras enfermedades que cursan con o sin dolor. Es un tema muy importante, es un tema que ha salido aquí, lo cual demuestra que estos chats y estos libros interesan. Un viejo sueño se ha hecho realidad. Interesan también a los profesionales, interesan muchísimo a los usuarios. Nunca, esto es el viejo sueño de cualquier editorial que quiera divulgar bien. Por lo tanto, yo creo que todo lo que sea periférico que duele, que esto y que se le llama funcional porque no encuentran un trastorno objetivo, no quiere decir que no esté provocando al cerebro y el cerebro a su vez lo provoca. Hay factores genéticos que hacen que hay gente, por ejemplo, que amplifica más las sensaciones somáticas. Ya desde pequeños las amplifican. Incluso cuando hay aire acondicionado tienen más frío. Entonces, todo esto prepara a la gente, prepara y dependerá de muchas cosas que las disestesias también se provoquen por elementos que provienen de arriba y a su vez alteren de aquí para arriba haciendo un círculo vicioso, que es la sensibilización central. En el fondo es más viejo que el pan. Es decir, que nuestro cerebro siempre se sensibiliza ante situaciones periféricas y que a la vez las provoca. Y las disestesias entrarían. Y perdona, Rebeca, que haya entrado en esto, pero creo que el tema es muy importante, pero quizá tampoco cansaremos a la gente si nos insistimos en esto. Yo, si me permite, Carlos, solo una pregunta de curiosidad, casi periodística. Vamos a pasar de las disestesias a una curiosidad periodística. En la página 34, quizá te has fijado, Carlos, también, habla de la afectación del dolor en Europa. Y resulta que España es la que tiene más afectación, solo superada por Israel, que siempre la ponen en Europa, por razones que todos sabemos geopolíticas. Y los que tienen menos son los holandeses. Será porque son Países Bajos, debajo del mar, pero 18% para los holandeses de dolor y 44% para los españoles. Pero una derrota que parece ya la de Flandes. Bueno, la de Flandes fue otra cosa. No acabo de entender ¿por qué tenemos tanto dolor los españoles y tan poco, bueno, poco no, pero comparado con los Países Bajos o incluso con Austria, ¿no? Que tiene el 26? ¿Tenéis alguna razón para decirnos esto? Para publicar esto, ¿hay una razón? ¿Por qué nos duele más? Aparte del alma, ¿qué es lo que nos duele a los españoles? Que tenemos el 44%, solo nos supera a los israelitas. Bueno, yo ahí... ¿Tienes alguna razón para esto? Rebeca seguro que añadirá más cosas, pero yo diría que hay muchos factores en cuanto a la cultura, también en cuanto al manejo que hacemos del dolor en España y hacemos en otros países, que en España quizás yo diría que es un poquito más deficitaria que en otros países. Aquí tenemos a Maite Serrat, que ha participado también en el chat mucho. Ella es un ejemplo de profesional multidisciplinar, ella misma, porque es fisioterapeuta y psicóloga al mismo tiempo, y gran defensora de la inclusión de la psicología, que era un tema que comentábamos antes también, en el abordaje del dolor. De hecho, estamos realizando muchas acciones a nivel de catalán y en ese sentido también a nivel de Madrid se han realizado muchas acciones. Y es triste porque en este país tenemos que hacer acciones para potenciar este rol cuando, por ejemplo, vas a Estados Unidos y a otros países y los psicólogos son directores de unidades del dolor, ¿no? Entonces aquí cuesta todavía entenderlo demasiado, entender que un psicólogo puede intervenir en problemas de dolor cuando en otros países está totalmente claro, ¿no? Entonces todo esto también hace un poco que el dolor crónico se trate de una manera bastante dificultaria, yo creo, en nuestro país, ¿no? Aparte de eso, también evidentemente las diferencias de
La prevalencia yo creo que interviene también en los métodos de recogida de datos y cómo se han hecho los estudios y cómo la persona reporta los datos. No sé si quieres, Rebeca, añadir algo más al respecto. Muy completa tu respuesta. Yo creo que el trabajo de epidemiología es muy interesante y que habrá hipótesis que se nos escapen sobre por qué esos datos, ¿no? La que a mí me parece, pero es la que a mí me parece, porque en ese artículo que yo recuerdo no venían como esas explicaciones, sino la recogida de datos como tal, pues también lo relacionaría con algo parecido a lo que has dicho, Rubén, ¿no? En cuanto a aspectos culturales sobre cómo verbalizamos el dolor, cómo expresamos experiencias propias, internas, cómo expresamos emocionalmente frente a cómo podemos expresarlo, pero también con respecto a recogida de datos, ¿no? Incluso cómo funciona el sistema sanitario, pues cuál fue el método de recogida en unidades de dolor, cuál es ¿no? el número de casos que acuden a, bueno, en fin, muchas variables me ocurre que podrían intervenir, pero no conozco exactamente cuáles son. Muy bien, gracias. Y antes de que Carlos nos cierre, porque nos vas a cerrar, supongo ya, Carlos. Hemos pasado un poquito el tiempo, pero Hemos pasado. Yo generalmente quisiera llamar la atención porque ese libro nos ha hecho muchísima ilusión. Y como ven, está completamente, es de los pocos que estamos superando la hora, es decir, el enorme interés que tiene la gente. Yo quisiera, creo que es un libro que recoge muy bien aquella contestación que hizo, aquella respuesta que hizo Francisco Brines, el gran poeta, antes de morir, que murió hace poco con el premio Cervantes, casi que se lo dieron en el último momento. Y le preguntaron, ¿usted tiene esperanzas? Y contestó, tengo esperanzas de vivir aún y amar el sueño de la vida. Yo creo que podemos seguir amando el sueño de la vida gracias a libros que nos enseñan a afrontar el dolor y a no tener tiranía de pensamientos excesivamente positivos, sino que a saber que todas las emociones, negativas y positivas, como dice muy bien los autores, pueden ser adaptativas. Esto, y que gracias, Carlos, por haberme dado la oportunidad de decir esas palabras. Pero es que las siento como director de la colección. Es un libro que yo creo que va a marcar un antes y después de nuestra colección. Felicidades a los autores y yo creo que estamos totalmente interesados en que esto tenga una traducción clara en un gran éxito editorial. O sea que, por favor, compren este libro. Van a tener mucho más placer al leerlo, sobre todo tengan dolor o no. Vaya, me ha salido esto que está bien. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias, Carlos. Muy bien. Gracias, Josep María, por estas palabras. Pues sí, la verdad es que el libro, pues como ya he comentado, ya está en librerías, también está disponible en la página web y también lo podéis comprar vía libro electrónico o ebook, si no vivís en España. Y os queremos agradecer profundamente a los autores, tanto a Rubén y a Rebeca, haber compartido este tiempo con nosotros y acercar sobre todo a la gente, ¿no? Porque a veces la gente compra el libro pero no sabe quién es el autor, lo lee. Pues aquí la gente ha podido conocer a los autores. Y nos vemos, no sé si queréis decir unas palabras de despedida, Rebeca, Rubén. Venga, animaros. Bueno, hay mucha gente que os felicita, muchas enhorabuenas de México. Qué bien. Yo quiero agradecer la acogida del libro, vuestro interés con las preguntas, incluso el debate también es bienvenido, ¿cómo no? Pues nos hemos mojado un poco a lo mejor con algunos capítulos del libro, creemos que está bien. Y agradeceros también, Josep, por las palabras que has tenido, por tu consideración con respecto a esta obra, también Carles por la oportunidad, por el espacio, por la confianza en nosotros. Estamos atentos, además, por terminar, al feedback que algunas personas con dolor nos puedan dar sobre el libro. Será bienvenido para futuras mejoras o para nuestro aprendizaje. El objetivo es que pueda servir a las personas con dolor, a profesionales, y si esto se cumple, pues ya será el éxito, ¿no? Yo creo que ese es el éxito para nosotros. Oye, si el éxito a nivel editorial se da, sería maravilloso, pero el éxito para nosotros en gran medida es que llegue y que funcione, que sirva para abrir los ojos si hace falta o para comprender mejor el dolor a quien lo necesite. Gracias de nuevo. Muy bien, Rebeca, muchas gracias.
Poco queda que decir después de la magnífica conclusión de Rebeca, solo sumarme los agradecimientos y lo que comentaba Rebeca es muy importante. Cualquier comentario, feedback que queráis hacernos llegar, estaremos encantados de recibirlo e intentar debatir e incorporarlo en futuras ediciones. Lo que es válido hoy puede ser que dentro de 2 años no lo sea. O cualquier comentario puede hacer cambiar cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, os lo agradeceremos profundamente cualquier comentario que nos podéis hacer llegar. Gracias a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias por estas palabras y a las personas que nos estáis siguiendo, pues un abrazo muy fuerte y os animamos a que compréis el libro, que vale la pena. Y nos vemos la próxima webinar, que será en unos 15 días más o menos. Ya sabéis que cada 15 días hacemos una webinar acercando, diríamos, los autores a vosotros para que los podáis conocer, les podáis preguntar y pues gozar de su presencia. Pues un abrazo y muchas gracias, Josep María. Gracias a ti. Y nos vemos. Y a los autores y a todos los que habéis participado. Ha sido una de las mejores webinares en comportamiento humano y ha habido muy buenas. Sí, muchas gracias. Está muy bien. Y bueno, que también recordad que el vídeo lo estamos emitiendo en Siglantana Live, que si queréis mañana tranquilamente, también vamos a mandar un MailChimp para que toda la gente lo pueda disfrutar también. ¿De acuerdo? Un abrazo y nos vemos pronto. Adiós, Rebeca, Rubén, Josep María y a toda la gente que nos estáis siguiendo. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta Adiós, adiós. Hasta pronto. Hasta pronto.